Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. El día de hoy, como pueden ver en sus pantallas, vamos a hablar sobre la autobiografía. ¿Qué es la autobiografía? Bien, la autobiografía es un texto, y no cualquier texto, sino que es un texto informativo. ¿Por qué es un texto informativo? Porque en ella se recopilan datos y acontecimientos importantes de la vida de una persona, escritos por ella misma. ¿Ya? Nosotros sabemos lo que es una biografía, ¿verdad? Cuando leemos la vida de una persona de inicio a fin, pero la autobiografía tiene la particularidad de que lo que se escribe fue escrito por la misma persona que es protagonista de la historia. Ahí está el dato importante. Dentro de sus características encontramos que el autor de la biografía y el protagonista corresponden a la misma persona, como les decía antes, por lo que este tipo de texto se escribe en primera persona singular, es decir, ocupando el pronombre personal yo y sus conjugaciones. Ya, esto es muy importante, de esta manera nosotros nos damos cuenta de que se trata efectivamente de una autobiografía y no de una biografía. ¿Ya? Si nos fijamos en cómo los verbos están conjugados, que se conjugan en primera persona, yo. Desde que era un niño, yo iba con mis hermanos a pasear al río. ¿Ya? Más adelante fui al colegio y estuve en el mismo establecimiento hasta que me gradué. ¿Ya? Eh, Siempre en primera persona, singular, yo. Número 2. En la autobiografía, los hechos se presentan de manera cronológica. ¿Qué significa que sean de manera cronológica? Que se escriben en un orden real de cuando ocurrieron. Por lo tanto, se va a escribir desde la infancia, ¿cierto?, hasta la actualidad. Se escribe desde el nacimiento, se empieza a contar desde el nacimiento. Después, a medida que van creciendo, hasta la fecha actual, en cuando se escribe. Esto es muy importante, no se puede contar primero sobre la actualidad y después volver a algo que pasó cuando tenía 10 años y después volver a la actualidad nuevamente y después ir al nacimiento. No puede ser así, tiene que ser en orden cronológico, tal como sucedieron los hechos. Número 3, como no se puede escribir absolutamente todo lo de la vida, ¿ya?, sino que daría un texto gigante, se presentan solamente los sucesos más importantes de la vida, o sea, aquellos que ofrezcan interés para el autor y para los lectores. Recuerden que las biografías y las autobiografías y cualquier texto en general está hecho para ser leído. Entonces, necesita ser un texto atractivo. Y por eso que los datos, los sucesos que se explican y que se cuentan en las autobiografías son los más importantes, los que llaman más la atención. Y en este texto se utiliza un relato veraz. ¿Qué significa veraz? Que es verdadero, que todo lo que está escrito en la autobiografía es algo que realmente ocurrió. Bien, no puede ser un invento, no puede ser un texto ficticio, ¿ya? Porque esto es un texto no literario. Entonces, al ser un texto no literario y un texto informativo, la información es objetiva, es específica y es real. Vamos a ver un ejemplo. Esta autobiografía es de Esther Suárez. Dice así: yo nací en Trujillo en 1979. Mi hogar consta de 4 miembros: mi hermano Rafael, mi madre, mi padre y yo. Cuando yo tenía 4 años, a mi papá le ofrecieron un trabajo interesante en Lima y nos fuimos a vivir allá. Yo me adapté fácilmente, pero no ocurrió lo mismo con mi mamá, que había vivido siempre en Trujillo, ni con mi hermano, que ya tenía 10 años y muchos amigos en su colegio. Con el tiempo todos nos acostumbramos a la vida en Lima. Yo entré al colegio a los 6 años y encontré muchas amigas.
Durante mi vida escolar he tenido alegrías, pero también dificultades. Me encantaba el taller de música y teatro, sin embargo, los cursos de matemática y física me hicieron batallar. Felizmente descubrí que con esfuerzo todo es posible y mi gran satisfacción fue obtener el primer premio de matemática. Al salir del colegio estuve en graves dificultades para reconocer mi vocación. Yo quería ser actriz, pero en mi casa no aceptaron la idea. Finalmente tuve las cosas claras y logré convencer a todos. Ahora estudio actuación. Esther Suárez. Entonces les invito a que puedan reconocer las características de la autobiografía aquí presentes primero y que podamos ver cuáles son los datos importantes, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, dice yo nací en Trujillo, ¿ya? Nos parte, como decíamos anteriormente, contando desde el inicio de la vida, ¿cierto? En un orden cronológico, y utiliza el pronombre personal yo, que corresponde a la primera persona singular, ¿cierto? Tal como lo habíamos mencionado. Entonces se menciona cuál es el lugar de nacimiento, el año del nacimiento, y después nos cuenta de qué está formada su familia, ¿cierto? Que está formada por 4 miembros, y nos cuenta los nombres de los miembros de su familia, ¿ya? Después nos menciona los hechos que ocurrieron cuando ella tenía 4 años, ¿ya? Y también nos dice qué ocurrió en ese hecho, ¿cierto? Nos cuenta que se adaptó fácilmente, ¿ya? Nos cuenta cómo se sintió con esa situación. Eso es importante también mencionar, contar el hecho, lo que ocurrió, y también contar cómo se sintieron con esa situación. Con el tiempo, ¿cierto? Un marcador textual que nos indica que ella no está contando de los 4 años, sino que está contando lo que pasó más adelante. Y aquí lo confirma cuando empieza a contar lo que pasó cuando tenía 6 años. Y también nos cuenta sus logros, ¿ya? Que obtuvo un premio en matemática. Entonces también nos cuenta sus logros. Eso es algo importante de destacar. Y también nos cuenta qué ocurrió cuando salió del colegio, ¿ya? Eso nos indica que está en un orden cronológico. Nos va contando lo que va sucediendo a medida que pasa el tiempo. Y finalmente lo que ocurre en la actualidad. Ahora estudio actuación. Muy bien. Ustedes tienen la misión de escribir. Entonces les presento acá los pasos para escribir. Tenemos una línea de tiempo que es importante revisarla, ¿cierto? Primero seleccionamos cuáles son los datos importantes que queremos agregar a nuestra autobiografía y los ubicamos en una línea de tiempo. Por ejemplo, el de este muchacho nació el 22 de agosto de 1997, en el 2001 empezó la primaria y en el 2004 entró al liceo, en el 2005 empezó a jugar fútbol, en el 2006 empezó a practicar guitarra y nació su hermano, en el 2008 hizo su primera comunión, en el 2010 terminó la primaria, en el 2011 empezó la secundaria y nació su hermana, en el 2012 jugó una copa de fútbol, 2013 terminó tercero básico e hizo su confirmación. En el 2014 empezó cuarto de bachillerato y en el 2015 cuenta que es graduado del liceo y que vive feliz, ¿ya? Es muy interesante poder hacer una línea de tiempo para ubicarse en el espacio. Y también tener en cuenta escribir, no omitir información importante, como por ejemplo, dónde y cuándo naciste, quiénes son los miembros de tu familia, cuáles son los sucesos más importantes de tu vida y qué sentiste cuando los viviste, algunos rasgos de tu carácter, o sea, algunas habilidades, algunos talentos, algunas virtudes, algunos defectos y cómo te sentiste y cómo te sientes con ellos y algunos principales pasatiempos, o sea, en qué ocupas tu tiempo libre. Recordar siempre organizar tu escrito en párrafos para que quede más ordenado, escribirlo cronológicamente, ¿cierto?
redactar en primera persona y utilizar un lenguaje claro y directo. Y como ahí le indica en la imagen, ¿cierto? Que no solamente los personajes famosos pueden escribir su autobiografía, sino que ustedes también, niños y niñas, pueden hacerlo. Es muy interesante, los hace poder mirar hacia atrás sus vidas y poder compartirlo también con su familia tal vez, que sea una actividad familiar que puedan construir entre todos, tal vez adornarla con unas fotos. Es muy interesante. Niñas, es el turno de ustedes para que puedan crear su autobiografía y la podamos compartir en nuestras clases. Que estén muy bien, un abrazo grande a todos, nos vemos en el próximo video.